Abrimos la Biblia. En el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, y en los dos últimos versículos. Y vamos a leer lo que la palabra de Dios dice ahí, Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entre los muchos temas bíblicos que han ido declinando en los últimos años, y yo soy responsable también en cuanto a ministerio por no tocarlo más a menudo, está el tema sobre la próxima e inminente venida de Jesucristo. Por un lado, algunos dicen esto es muy complicado, todo lo que tiene que ver con profecía es difícil, de modo que dejémoslo ahí. Vamos a temas más sencillos, pero la profecía tiene una dimensión importante y una bendición que está prometida, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, para el que lea y aplique las palabras de la profecía. Esto trae un resultado un tanto complejo. Por un lado, para algunos los acontecimientos mundiales que se desarrollan y este tremendo conflicto que estamos viviendo en el mundo de hoy es una señal de que Cristo ya está llegando. Es una interpretación subjetiva, porque no hay ninguna señal específica en la Biblia que anteceda al momento en que Cristo venga a recoger a la iglesia. Esta mañana quiero dar una panorámica brevísima y aplicativa para nosotros del acontecimiento de la venida de Jesús a buscar a los suyos. Y quiero mencionar tres cosas en él. En primer lugar, la promesa de Cristo, en donde descansa la esperanza de este acontecimiento. En segundo lugar, cómo va a ocurrir, cuál es el desarrollo que la Biblia da sobre ese acontecimiento. Y finalmente, cómo va a ser el cumplimiento de la promesa de Jesús. Primeramente, pues, la promesa. Juan cierra la revelación bíblica con estas palabras de Cristo. Dice: yo estoy dando testimonio y quiero deciros al final de todo lo que he hablado de acontecimientos futuros, las palabras que recibo del Señor. Ciertamente vengo en breve. Cristo promete el regreso. Y esta afirmación de Cristo aparece 3 veces en el libro de Apocalipsis. Luego tiene enorme importancia. En el pensamiento semita, en el contexto semita, el superlativo absoluto se hacía repitiendo 3 cosas un nombre. De manera que cuando tú lees santo, 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 está diciendo el Dios Santísimo. No el Dios 3 veces santo, como a veces nosotros decimos, sino el infinitamente santo Dios. Aquí nos dice, la promesa se repite 3 veces para que tengamos claridad de que esto se va a cumplir. Voy a la biografía, a los datos biográficos de Jesús en los evangelios y descubro que Cristo prometió su venida. Y está ese pasaje tan conocido de Juan capítulo 14, en donde el Señor dice a los suyos: no se turbe, no se inquiete, no haya conflicto en vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuese y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Juan 14, versículos 1 al 4. Ahora, la promesa de Cristo, este anticipo que señala su segunda venida para buscar a la iglesia, ha sido cuestionada por los incrédulos. Y estos incrédulos no están siempre lejos de la iglesia, a veces están metidos en ella. Y leo un texto de la época apostólica, carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto,
que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Es decir, ¿dónde está esa promesa? Pasa el tiempo, transcurren los siglos, se producen los milenios y la promesa de Cristo, ¿qué? Y estos procuran distraer la atención de los creyentes a la venida inminente de Jesús. ¿Hay seguridad de esta promesa? Primeramente, la promesa de quién es, de Jesús. Y Cristo dijo a los suyos: antes pasará el cielo y la tierra que pasen mis palabras. Como dice Mateo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por tanto, Cristo dice: lo que yo anuncio tiene necesariamente cumplimiento. Sigo investigando porque me interesa tener claro que esta verdad bíblica va a ser realidad, o es realidad según yo la entiendo. Y voy a la oración de Cristo antes de ir a la cruz. En Juan capítulo 17 y en el versículo 24 leo estas palabras: Padre, quiero que aquellos que me has dado estén donde yo estoy, para que vean ¿qué cosa? Mi gloria. Por tanto, la Biblia enseña también que toda petición que Cristo formuló al Padre ha tenido respuesta positiva, porque no hay un pensamiento divergente entre el pensamiento de Cristo y el pensamiento del Padre. Y la Biblia enseña ya en el Antiguo Testamento que Dios no niega nada a su Hijo. Salmo capítulo 2, versículo 8, pídeme y te daré por posesión tuya las naciones de la tierra. Si lo prefieres, en el Evangelio según Juan capítulo 11, versículo 42, Cristo dice: yo sé que tú me contestas siempre. Luego, la petición de Cristo al Padre es otro elemento de firmeza de que las palabras suyas, vendré otra vez, van a tener cumplimiento. Miro el momento histórico de la ascensión de Cristo. Se han reunido con él unos cuantos de sus discípulos. Algunos hablan de 500, otros de 200, da lo mismo. Hay un grupo de personas que están reunidas allí. Y de pronto Cristo inicia la ascensión a los cielos y una nube cubre la persona de Jesús, que va a ser entronizado en la gloria. ¿Todo aquel grupo se marcha inmediatamente? No. Ellos esperan la venida del Señor y se quedan allí, mirando al cielo a ver si vuelve otra vez, porque dijo: voy y vendré y os tomaré a mí mismo. Y de pronto, como aquel grupo queda allí contemplando el cielo sin ver a Jesús, los ángeles vienen en su ayuda. Y los ángeles le dicen: este mismo Jesús. Comienza diciendo: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así, de la misma manera que lo habéis visto subir, así vendrá. ¿Quién dice eso? Los ángeles. Y la Biblia, Hebreos capítulo 2, versículo 2, me dice que toda palabra dada por medio de ángeles ha tenido cumplimiento. Por tanto, las Escrituras hablan del evento, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y yo tengo esta mañana la absoluta certeza de que las palabras del Señor van a tener cumplimiento. Y me dice a mí hoy: vengo en breve. No vengo en breve en el sentido de cortedad de la venida, sino de proximidad de la venida. El tiempo que falta para que se cumpla es breve, es corto. El Señor viene. En segundo lugar está el acontecimiento, porque yo tengo la promesa. El Señor va a venir y ahora yo puedo inventarme, según mi pensamiento personal, algunos más imaginativos, otros menos. Puedo inventarme cómo va a ser, mira, va a ocurrir. Pero la Biblia no deja nada de doctrina al pensamiento del hombre, sino que la revela totalmente desde el pensamiento de Dios. Y busco en el Nuevo Testamento y voy a la carta primera de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 14, versículos 16 y 17. Y Pablo en 2 versículos hace una descripción detallada de qué se producirá, qué ocurrirá
cuando Cristo venga para buscar a la iglesia. Hago un paréntesis aquí. Una cosa es la segunda venida de Cristo a la tierra para reinar. Otra cosa es la venida de Cristo a buscar a la iglesia. En la venida de Cristo para buscar a la iglesia, Cristo no toca la tierra, queda en el aire. En la segunda venida para reinar, Cristo pone los pies sobre el monte de los olivos y este se abre en dos para iniciar el tiempo previo a la instauración del reino de Cristo aquí en la tierra. Cuando voy a esta descripción, podéis tener vuestra Biblia abierta, si queréis podéis leerlo. Encuentro varios datos muy precisos sobre el hecho del retorno de Cristo a buscar a los suyos. El primero de ellos está expresado de esta manera, que Cristo vendrá con voz de mando. ¿Y por qué Pablo habla de voz de mando? Porque Pablo va a decir, no solo aquí, sino también en 1 Corintios 15, que se va a producir una resurrección de entre los muertos. No es la resurrección final, es una resurrección parcial dentro del programa de resurrecciones. Cada vez que Cristo resucitó a una persona, la voz de mando suya, de autoridad, de omnipotencia, ¿se produjo o no? Ahí tienes el ejemplo tal vez más conocido, o podéis tomar dos. Aquella niña que está muerta y que Cristo se acerca a ella y le toma de la mano y le dice, Tabitha cumi, chica, levántate. Y la autoridad irresistible de la omnipotencia divina hace que aquella chica que estaba muerta venga a la vida. Me acerco al hecho singular, destacable en los evangelios de la resurrección de Lázaro. ¿Qué ocurre cuando Cristo es conducido al lugar donde Lázaro estaba? Lo primero que el Señor dice es, sacad la piedra. Ahí están las hermanas muy preocupadas por el acontecimiento y lo que se va a producir. Y una de ellas le dice, Señor, mira que ya huele. Está pudriéndose porque hace 4 días que está ahí. Y Cristo le dice, verás la gloria de Dios. Y abierta la tumba, el Señor en 2 palabras ordena al muerto que venga a la vida. Lázaro, fuera. Dice literalmente el texto griego. Nosotros tenemos que ponerle, añadirle para convertirlo correctamente al castellano. Lázaro, ven, fuera. Y aquel que estaba dentro, envuelto en vendas, apareció fuera. No es que Dios le llamó y de alguna forma él vino. Cristo dijo, Lázaro, afuera. Y el que estaba dentro salió por la voz omnipotente de Cristo y recibió la vida. Y Jesús dijo a la gente, sacad las vendas, ¿para qué? Para que se pueda ir. Hay voz de autoridad. Y Pablo dice, esta voz de mando se va a producir. Y los muertos en Cristo, solo ellos van a resucitar. ¿Sabes que Dios conoce tu nombre de forma especial? ¿Sabes que cuando has creído en Jesucristo, Él ha anotado su nombre? No como de una persona, Dios conoce a todas las personas, sino como su Hijo en Cristo Jesús. Y el nombre de los muertos en Cristo va a ser pronunciado, y estos muertos en Cristo, solo ellos van a resucitar, los que están muertos, y los que están vivos van a ser transformados en un cuerpo semejante al cuerpo del Señor resucitado. ¿Quieres saber cómo es ese cuerpo? Yo no tengo tiempo esta mañana. Pero vete a la carta del apóstol Pablo a los Corintios y vas a notar los contrastes tremendos entre el cuerpo natural nuestro de hoy y el cuerpo de resurrección. Primeramente, Dios viene del cielo y el Rey de Reyes y Señor de Señores tiene toda la autoridad de Dios para hacer levantar a los muertos que han dormido en él. Pablo añade algo más. Dice, no solamente hay voz de mando, hay voz de arcángel. El arcángel, sabéis que es el jefe de los ángeles, valga la expresión de decirlo así. Hay ángeles, hay arcángeles que controlan a algunos ángeles por lo menos, o a grupos de ángeles, pero la voz de arcángel aquí tiene que ver con la manifestación del que desciende. ¿Quién viene del cielo? El Rey de Reyes y el Señor de señores. Y a este Rey de Reyes
lo acompañan los ángeles que le sirven. De manera que la idea que hay ahí es que la autoridad de Dios que manda que resuciten los muertos, gobierna también los ángeles que le acompañan. El Señor se manifestó a Josué de esta manera: yo soy el príncipe del ejército de Dios. Josué capítulo 5, 14. No es cualquiera el que viene, es Cristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El Señor desciende rodeado de ángeles. Permitidme ilustrar esto de esta manera. El encuentro entre Cristo y la iglesia, ¿dónde se va a producir? En el aire. ¿Y qué es lo que ocurre hoy en el aire? En el aire están desplegados los demonios que sirven a Satanás y que procuran atacar a los creyentes. Y en el cuartel general de Satanás se produce el encuentro entre Cristo y su iglesia. Y en ese instante admirable, en donde los ángeles están presentes, Dios va a exhibir cósmicamente la victoria de la cruz. Mi hermano amado, en la cruz, Cristo derrotó total, absoluta, definitiva, plenamente a los demonios. Han sido derrotados por Cristo. El poder suyo está limitado absolutamente en relación con los creyentes. Y esos no pueden impedir bajo ningún concepto que la iglesia se encuentre en el lugar donde ellos están, con el Señor. Pablo añade otra cosa más. No solamente va a haber voz de mando para resurrección, voz de arcángel en cuanto a ejercicio de poder omnipotente de Dios, sino que va a sonar trompeta. Dice Pablo allí, trompeta de Dios. En otro lugar, el apóstol Pablo en carta a los Corintios, capítulo 15, primera carta, capítulo 15 y versículo 52 dice, sonará, en relación con esta resurrección, sonará la trompeta final. Y aquí yo sé que hay una discusión titánica. ¿Para qué vamos a discutir? Si es la trompeta séptima de Apocalipsis o es la trompeta que anuncia el cambio de época, es que me da lo mismo. No quiero discutir esto. Los que dicen que es la séptima trompeta de Apocalipsis están apuntando a que este encuentro se producirá a la mitad de la última semana de la tribulación. Los que creemos que va a ser antes, Dios va a hacer. No perdamos el tiempo con discusiones que no tienen sentido. Lo único que quiero deciros es que la trompeta de Dios suena. Y la trompeta sonó cada vez, o la manifestación de Dios sonó cada vez que una dispensación terminó y otra comienza. De modo que, por ejemplo, a modo de ejemplo, en la dispensación de la ley se oyó trompeta. Ahora lo que está diciendo aquí es que la trompeta de Dios va a marcar el término de una etapa en la historia de la humanidad. El tiempo actual, la dispensación actual, que muchos han llamado dispensación de la gracia, yo me resisto a llamarle de esta manera por una razón. Porque gracia hubo siempre, no es una novedad. El primer hombre que se salvó en la tierra, ¿cómo se salvó? Por gracia. Y el último que se salve antes de cielos nuevos y tierra nueva, ¿cómo se va a salvar? Por gracia. La gran novedad del tiempo actual es la iglesia. La dispensación de la iglesia, el programa de la iglesia concluye. Y va a empezar otra etapa diferente para la tierra, para los hombres, mientras los creyentes somos llevados al cielo. Pablo menciona ahí en Tesalonicenses que habrá una resurrección de entre los muertos. Si vas al capítulo 15 de la carta a los Corintios, encuentras un programa de resurrecciones. No hay una sola, hay un programa de resurrecciones. Primeramente Cristo, las primicias. Y claro está, las primicias no es un solo grano, sino un conjunto que se manifiesta unido. Y ahí tienes lo que dicen los evangelios, que después de la resurrección de Cristo, algunos santos de la antigua dispensación resucitaron. Es simplemente un ejemplo, no estoy hablando de las primicias en plan teológico, sino como manifestación de lo que quiere decir. Quiero decir con esto que no todos los muertos van a resucitar en ese tiempo. Dice el apóstol Pablo que los muertos en Cristo. ¿Sabe lo que es eso?
Los que están en Cristo y partieron de esta vida. Los que a lo largo de los siglos han ido muriendo y son creyentes en Cristo y están en Cristo. Y en el momento de su muerte, la parte espiritual de esa persona parte a la presencia del Señor. Y en la carta a los Filipenses capítulo 1 se leen aquellas palabras: prefiero partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esa idea extrañísima y rara de que los muertos en Cristo duermen un sueño de paz y tranquilidad hasta que Cristo venga, no está en la Biblia, es sectario y procede del pensamiento de especialmente dos sectas que están en la actualidad funcionando. Los muertos en Cristo resucitan. Y viene un verbo ahí que utiliza Pablo que es tremendamente fuerte. Es un verbo que tiene difícil traducción en castellano, por eso se habla, seremos arrebatados. Ese verbo en el griego se utiliza o genera una palabra en castellano, zarpazo. ¿Sabe lo que es un zarpazo? ¿Viste alguna vez un gato cazar un pájaro? Que va, estamos en la civilización, los gatos están en la casa, no están en el campo. Pero yo he visto al gato cazar un pájaro. Y el gato se queda quietecito, encogido en la hierba, y el pájaro pasa y de pronto la zarpa del gato, en un abrir y cerrar de ojos, ras, agarró el pájaro. Es lo que hay ahí. Lo que está diciendo es que en un instante los creyentes vamos a ser tomados, sacados de la tierra para encontrarnos con Jesús. Los que mueren resucitan. Los que vivamos seremos transformados. Escucha a Pablo. Carta primera a los Corintios 15, 52. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ese cuerpo que vamos a recibir me llena de ilusión. Dentro de pocos días voy a cumplir una cifra de años muy considerable. De modo que, sobre todo, mi esposa muchas veces me dice: buenos días, viejito. Claro, naturalmente que sí. Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que, a pesar de que el Señor me está manteniendo más o menos bien, ya no puedo jugar un partido de fútbol como jugaba cuando era joven. Ni puedo hacer un recorrido para ver quién llega antes al cruce de Llorones. ¿Sabéis dónde está el cruce de Llorones, verdad? En la travesía de Vigo. Salíamos el grupo de aquí de la iglesia y unos nos íbamos por el Castro y otros por abajo a ver quién llegaba antes. Si yo hago eso hoy, me sale el corazón por la boca. Pero lo que sí veo es que voy a recibir un cuerpo glorioso, sin debilidades físicas, un cuerpo poderoso en contraste con el cuerpo débil, un cuerpo espiritual, no un espíritu, un cuerpo espiritual preparado para vivir en la dimensión nueva, en la presencia de Dios para siempre, y gozar y estar para siempre con Jesús. Es impactante el desarrollo de esta verdad. Y alguien me va a preguntar: bueno, ¿y la entrada en ese estado de bendición? ¿Qué señal hay que anticipe ese acontecimiento? Y la respuesta bíblica es muy clara: ninguna. Las señales tienen que ver con la segunda venida de Cristo a la tierra. Ahí hay señales, pero no para el recogimiento, para el traslado de la iglesia. Voy a la carta del apóstol Pedro y me dice qué es lo que tengo que esperar. En la carta primera, capítulo 1, versículo 13, dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Y yo levanto mi corazón esta mañana y levanto mi vista espiritualmente hablando y digo: Señor, ¿cuándo? Y Cristo me dice: vengo en breve. ¿Sabes lo que espero? Que no terminemos esta reunión.
¿Sabes lo que espero? Que este programa que se ha anunciado de jóvenes no se vaya a hacer. ¿Sabes lo que espero? Que Cristo venga ahora a buscarnos. Y permíteme que lo diga en palabras. Alguien me va a decir, tú que no eres alegorista, ¿vas a alegorizar? Voy a alegorizar. ¿Me lo permites? Bueno, si no me lo permites es igual, lo voy a hacer. De manera que voy al Cantar de los Cantares y leo estas palabras. He aquí la voz de mi amado, él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Y alguien me dice, eso tiene que ver con la relación de un esposo enamorado y una esposa. Es verdad. Pero quiero decirte que espiritualmente hablando, yo puedo sentir por la fe la voz de mi amado, que viene a nuestro encuentro y que me dice, vengo en breve, debo esperarlo ya. ¿Y después de esto qué? Escucha el texto. El Señor os tomará. Dice Cristo, os tomaré a mí mismo. Y Pablo dice, y así estaremos siempre, ¿dónde? Bueno, en el cielo, en la ciudad santa, en la gloria, en las calles de oro. No. La relación de este acontecimiento tiene que ver con Cristo. Cristo es nuestra esperanza. Cristo en vosotros es esperanza de gloria. Luego la esperanza mía no está en una ciudad limpia con calles grandes de oro y con piedras preciosas. Está en el encuentro con Cristo. Aquel que está en mi pensamiento y que adivino un tanto lejano y borroso por la revelación bíblica, lo voy a ver cara a cara. Y Él me va a tomar y me va a introducir en un lugar que prepara. ¿Para quién? Para ti y para mí. Un lugar donde no hay lágrimas. Un lugar donde no hay conflicto. Un lugar donde no hay injusticia. Un lugar donde no hay pecado. Y en ese momento admirable veremos al glorioso y bendito Salvador. ¿Qué va a ser para ti y para mí cuando Él extienda sus manos para darnos la bienvenida y veamos en ellas las señales de la cruz? ¿Qué será para ti y para mí encontrarnos con aquel que descendió del cielo y murió en una cruz para que tú y yo podamos entrar en el lugar de la santidad de Dios? Qué admirable momento. Cierro mis ojos esta mañana. Guardo silencio en el alma y digo, sí, ven, Señor Jesús. Por último, ¿cómo es el cumplimiento de la promesa? No hay, dije hace un momento, señales temporales que tengan que cumplirse. Yo me asombro cuando los creyentes, algún creyente hablando conmigo con toda naturalidad, por supuesto, no juzgo esto, y dice, oye, resulta que ayer hubo un combate entre no sé qué y no sé cuánto, y será una de las señales. Resulta que aquel presidente se ha matado a no sé cuántas personas, es una señal. Y yo voy a la Biblia y le digo, escucha las mismas palabras del Señor, pero del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, en el sentido humano. Cristo como hombre tiene un desconocimiento, un conocimiento limitado voluntariamente porque es hombre. Ni el Hijo, solo el Padre. Marcos capítulo 13, versículo 32. Dios reserva para sí ese conocimiento. Y cuando los discípulos dijeron al Señor Jesús en el día de la ascensión, oye Señor, ¿vas a restaurar el reino a quién? A Israel. ¿Cuándo? ¿Ahora? Bueno, tú moriste, tú eres el Mesías, entonces el reino va a ser ahora. ¿Qué le contestó Jesús? No os interesa saber los tiempos ni los momentos que el Padre puso en su sola potestad. Querido hermano mío, no pierdas el tiempo viendo cosas. Levanta tus ojos y espera al Señor. El Señor advierte esto mismo. Cuando os digan, mirad, está en el desierto, no salgáis.
O mirad, está en las habitaciones interiores, no vayáis, porque así como el relámpago nace en el oriente y brilla hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. No sabes cuándo, pero sabes que Él dice, vengo pronto. Puede ser ahora. La iglesia primitiva esperaba al Señor en sus días. Y si lees la carta a los tesalonicenses, observarás que Pablo dice, luego nosotros, los que vivamos. Estaba esperando que Cristo viniera entonces. No importa, murió Pablo, murió. Y la generación posterior a Pablo también. 2000 años atrás. Pero la promesa de Dios sigue, porque para Dios un día es como 1000 años. Y Cristo dice, vengo pronto. Hay algo seguro, con lo que quiero terminar. ¿Cuándo va a ser? Puede ser hoy. ¿Quiénes van a ser tomados? Solo los creyentes. Es más, la seguridad mía íntima me la comunica el mismo Santo Espíritu de Dios. Cuando dice el apóstol Pablo que nosotros fuimos sellados, ¿para qué? Para el día de la redención. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y el gozo del encuentro no está en el encuentro en sí, en la gloria de los ejércitos celestiales y en la maravillosa y admirable gloria de Jesucristo el Señor. El encuentro va a producir un cambio en tu vida y en la mía profundo. Le veremos como Él es. ¿Te imaginas mirar el rostro de Cristo, que va a revelar a Dios para siempre? Y hay dos solemnes advertencias bíblicas con las que termino. Una es para ti y para mí, los que hemos creído en Cristo, los que estamos en Cristo, los que hemos sido salvos por gracia mediante la fe, los que estamos vinculados al Salvador y por tanto esperamos el cumplimiento de sus palabras. Para nosotros esta es la advertencia. El Señor no retarda su promesa. Los enemigos dicen, mira, no es verdad, mira, no, han pasado siglos y no se ha cumplido. No retarda su promesa, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Carta segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 11. Esta mañana Dios me ha traído aquí a este lugar, a mí y a ti, no para saber más de su venida, para decir, levanta tu corazón y espérame, porque vengo en breve. Y la segunda advertencia es para los que no tienen a Cristo en su vida como Salvador personal. Escucha la Escritura, no entrarán allí cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente, escúchalo por favor, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solo están inscritos los que han creído. Y la pregunta que tienes que formularte esta mañana es esta: ¿estoy yo inscrito en el libro de la vida? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Le has dicho al Señor en algún momento, Señor, perdóname y sálvame? ¿Has entregado tu vida en las manos del Señor y está registrado como hijo suyo para que oigas la voz del Señor que viene a buscarnos? La decisión debe ser urgente, porque Jesús dice, vengo en breve. Yo pido al Señor que esta reflexión sencilla, simple, esta mañana, sirva para despertar nuestro interés y levantar nuestros ojos de nuestro entorno y de nosotros mismos y depositarlos en la gloriosa dimensión y perspectiva de que Jesús viene a buscar. Quiero decirte como testimonio personal, yo le estoy
esperando ahora. Que el Señor nos ayude a sentir esta realidad espiritual y a gozarnos con la enorme bendición de que Él viene para gloria de su nombre, para bendición nuestra. Padre nuestro y Dios nuestro, gracias por la promesa, gracias por la seguridad, gracias por la esperanza que es Cristo mismo para nosotros. Señor, que tu Espíritu toque nuestros corazones hoy, para que levantemos nuestros ojos al cielo esperando al Señor. Y que tu Espíritu toque los corazones de aquellos que todavía no tienen a Jesús como Salvador personal, para que esta mañana haya gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Gracias por todo. Recibe nuestra adoración. Y decimos como el apóstol en el final del libro: sí, ven, Señor Jesús. A ti la gloria por Cristo Jesús. Amén.